requiere dinero. Es decir, se requiere básicamente partidos políticos que funcionen bien, que cumplan el rol de mediar entre la ciudadanía y el poder y la representación. Se requiere elecciones en que la gente se esté informada de las opciones que hay, se requiere debate, se requiere que haya recursos para preparar propuestas de país, propuestas de políticas públicas. La buena política requiere dinero. Lo clave obviamente es que sea una relación sana, pero partamos por aclarar que esto no va a ser gratis o cuando hay muy poca plata funciona mal. Y entonces ese es el primer desafío. La pregunta es, ¿con qué principios generales vamos a evaluar si estamos haciéndolo bien o mal cuando demos recursos a la política o cuando veamos cómo se financia? Y hay un primer criterio, es que la cancha se pareja. Está en la Facultad de Economía y las ideas de economía en algunos de estos temas son muy útiles, digamos. Queremos una competencia sana y pareja entre las distintas visiones de sociedad, las distintas ideas que hay para el futuro del país y también para políticas públicas más de corto plazo. Toda esa gama uno quiere que haya una competencia pareja, que sea una persona un voto y que no oprime el dinero por sobre las personas que votamos. Relacionado con eso, evitar la captura. Captura tiene un sentido bien preciso en ciencia política y en economía, y es básicamente que el sistema político termine representando más los intereses de ciertos grupos organizados, que muchas veces son los empresarios, pero también pueden ser otros grupos, pueden ser los sindicatos o puede ser algún otro grupo corporativo, más que el de toda la ciudadanía. Entonces ese es un primer tema de evitar la captura en un sentido bien preciso, no solamente en sentido periodístico. Promover mejores políticas públicas, respetar la libertad de expresión. Este es un tema que es importante, pero que en algunos países pasa a primar sobre el resto. Parte del desastre que es la política hoy en día en Estados Unidos es porque la libertad de expresión en la legislación y tradición de Estados Unidos tiene primacía por sobre otros bienes jurídicos, por sobre otros objetivos, y producto de eso hay una serie de fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos que cuesta un mundo entender y que ha contribuido de forma muy, muy importante a el desastre político que hay en Estados Unidos. Esencialmente, entre esas cosas, está que no hay límite a lo que se puede contribuir a las campañas, de modo que la gente con mucho dinero tiene un poder exagerado en Estados Unidos que en la práctica no tiene límite. El último fallo muy polémico de la Corte Suprema de Estados Unidos permite que si Oscar va al candidato presidencial y yo quiero financiarlo con todo, basta con que nunca lo llame por teléfono para coordinarnos y puedo poner toda la plata que quiera en la campaña de Oscar sin ningún límite. Entonces, claro, el momento que me coordino con él, estoy financiando su campaña y en ese momento tengo límites legales, pero mientras no estemos coordinados, mi libertad de expresión es tan importante que puede gritar los cuatro vientos que quiero que Oscar sea presidente, vale y no cuenta como propaganda electoral. En la mayoría de los países de Europa eso es totalmente imposible. Y finalmente está promover la representación de grupos históricamente subrepresentados, las mujeres, pueblos originarios, etc. Hay un muy buen documento de la OECD. Los que se interesan en esto es un documento, los documentos de estas multilaterales a veces son bastante aburridos, políticamente correctos, tratan de quedar bien con Dios y el diablo. Este no, este dice lo que hay que decir con evidencia y bien dicho. Y ese documento sobre los principios básicos de financiamiento de la política, con evidencia, etcétera, parte con la siguiente frase: si el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales no se regula adecuadamente, el dinero puede ser un medio para influencia indebida y captura la política por parte de intereses creados, exacerbando la erosión de la confianza en los gobiernos. Es decir, lo que muchas veces ustedes, sobre todo los más jóvenes en esta audiencia, creen que es un problema exclusivo de Chile. La OECD es el club de los países ricos y un par de pobretones que está en Chile, México y un par más, pero esa es la frase inicial de un documento de la OECD estudiando el tema y que resume, al menos lo que a mí me gusta, los objetivos correspondientes. Vamos, ¿qué pasa en Chile antes del 2016? Rapidito, pero es importante, porque entender lo que pasa hoy día en un país requiere entender su historia. En 2015, en un seminario como este, el diagnóstico habría sido lo siguiente: solo había financiamiento privado de los partidos políticos, no había un peso de financiamiento público de los partidos, era todo plata privada. Para las campañas electorales había financiamiento mixto, una parte pública y una parte privada.
La parte pública era contra los votos que obtenía cada candidato. Se le devolvía una cierta plata, se pasaba una cierta plata por cada voto obtenido. Las donaciones a las campañas y a los partidos eran una figura prácticamente única en el mundo, que se conocían como las donaciones reservadas. En teoría, eso significaba que el candidato no sabía quién le donaba. ¿Okay? La ciudadanía tampoco sabía, y la preocupación del legislador, por ahí por el 2003-2004, había sido evitar la extorsión. Los privados enfatizan mucho el tema que son extorsionados por los partidos y los obligan a donarles plata. Ese ha sido siempre un argumento muy en que insiste mucho los centros de pensamiento cercanos al empresariado y la derecha en general. En la práctica, desde el comienzo, esto se había traducido en un sistema en el cual los candidatos sí sabían quién los financiaba, porque había forma de comunicarle que esos 20 millones fueron míos, pero la ciudadanía no sabía, y por lo tanto era opacidad máxima a este respecto, y con los escándalos que se estaban en 2015 quedan claros que eso que era Vox Populi ahora era efectivo, y están los correos electrónicos y la evidencia correspondiente. Las donaciones privadas no solamente podían ser de personas que les votamos, sino que también de empresas, personas jurídicas en términos legales se llama eso. Y más aún, había un subsidio, no cuando una persona financiaba la política, pero sí cuando una empresa financiaba la política porque lo descontaba de su base tributaria, y todos los chilenos entonces financiamos la política de acuerdo a las preferencias de los empresarios, los cuales en Chile, mucho más que en otros países, están muy alineados con la derecha. En el resto del mundo es bastante más variado. Hay una tendencia a ser un poco más derecha, pero en Estados Unidos un 60% será republicano, un 40% demócrata. En Chile era 80-90% las plata para los partidos de derecha, la UDR. Finalmente, el legislador se había encargado de que nadie complicara mucho las cosas, porque si yo quería denunciar un ilícito en una campaña electoral, solamente podía hacerlo los presidentes de partidos. Entonces, aquellos que son de acá ya han tomado los cursos con Oscar de micro, sabrán que hay dos equilibrios, ¿no es cierto? Un equilibrio de caballeros o de damas en que nadie acusa al otro, y eso fue lo que pasó por los 12 años que tuvimos esta legislación. Nunca ningún presidente de partido llevó a las instancias legales algún financiamiento o alguna conducta reprochable, ilegal, ilícita durante una campaña. Y esta legislación tuvo su origen en un escándalo de corrupción por ahí por 2003-2004, conocido como el Mocate. ¿Okay? Es curioso esto, fue un escándalo en el cual se daban platas ilegales para financiar parte del Ministerio de la Unidades de Concesión y el Ministerio de las Públicas. La ironía es que todos los escándalos se llaman gate hoy en día. Después de Watergate, todos los escándalos son lo que sea gate, Taco Gate, Milico Gate, etc. Pero la ironía de este caso es que no era gate por la analogía, era gate porque la empresa que hacía estas triangulaciones se llamaba Gate, o sea, GATE. Por eso fue el Mocate como parte de un acuerdo político en un momento en que el gobierno de Lagos estaba muy debilitado. Hubo un acuerdo entre Insulza y Longueira, personajes que siguen vivos en la política, con suertes no tan diversas, y en el cual ese acuerdo lleva a que en alguna medida la derecha da un salvavidas al gobierno de aquel entonces, que estaba muy complicado, pero a cambio de una transparentar el financiamiento de la política, pero con reglas muy, muy impuestas por la derecha de aquella época. En cuanto a cifras, cómo funcionan los partidos políticos en 2015, muy baja participación en las elecciones internas, de los militantes participaba con suerte un 10%. En el caso de la UDI no había elección interna, el PC tampoco, por lo tanto no se sabía la participación. Tenían sistemas de elección indirectos, entre comillas, y por lo tanto ni la militancia ni siquiera votaba, pero donde votaban, votaban muy poco. Los padrones de los militantes eran poco confiables, había mucho reclamo de trampa, fraude frente a cada elección. Parte de la pelea grande era que la directiva trataba de cambiar el padrón para que le conviniera. Una falta de transparencia grande de los partidos. No se protegían los derechos de las minorías. Los directivos se reunían, la directiva se reunía sin informar a la minoría y se enteraban por los diarios de las decisiones tomadas. Era una queja que está en muchos diarios, en la cual hay bastante evidencia. Los que quieren trabajos más académicos, Juan Pablo Luna tiene un muy buen diagnóstico de los partidos políticos chilenos en esa época, y pueden leerlo ahí. Y no había, con la ley las leyes pre-reforma, las que les mencioné, ¿no es cierto? Los partidos se financiaban con donaciones privadas o fondos propios, pero no había financiamiento público.
Los escándalos de corrupción, rapidito, son tres: Corpesca, que es como un preescándalo, parte ya del 2013, y los grandes que llevan a una crisis en el gobierno de Michelle Bachelet, con Penta y SQM. ¿Qué pasaba aquí? En el caso Penta, con un poquito de exageración, pero no mucho, estaba esencialmente un conglomerado verticalmente integrado con la UDI. Dónde terminaba la UDI y dónde empezaba Penta era muy difícil de determinar. SQM era más astuto porque financiaba transversalmente a partidos políticos y costaba entender, al menos para quienes somos de centro-izquierda, por qué partidos de izquierda, los líderes sufrieron en carne propia la dictadura, aceptaban financiamiento de una empresa de la cual era dueño el externo, el dictador. Esto fue políticamente muy costoso para la izquierda y centro-izquierda y francamente era difícil de entender. Viene la reforma del 2016. Esto producto de los escándalos. El gobierno Bachelet crea un consejo anticorrupción que tuvo el honor de presidir. Fuimos 16 personas que participamos acá. En 45 días elaboramos un reporte con propuestas, pero finalmente quien recoge parte de esto es el Congreso. Claramente esta comisión preparó un reporte, después de la sociedad civil pusimos presión, pero los que votan son los honorables senadores y diputados, y en el proceso se recogieron varias cosas que propusimos y varias no se recogieron legítimamente, porque finalmente son ellos los responsables de legislar. Y entre las cosas que se recogen está, primero, autonomía constitucional del servicio electoral. Es más o menos clave esto porque con la nueva legislación que vamos a tener partidos, el acuerdo político que surge en el Congreso fue: le vamos a dar plata pública, pero a cambio de eso ustedes transparentan y tienen democracia interna como corresponde. Eso, en castellano, fue el acuerdo político el que se alcanza. Ustedes imaginarán que el financiamiento público de los partidos era de las medidas más impopulares, que ningún gobierno, ni senador, ni diputado quería proponer eso, pero que lo propusieron una comisión más bien técnica, hacía el trabajo sucio, pero sí hubo entonces una presión grande porque a cambio de este financiamiento, que es clave, la buena política requiere tener recursos, sí tiene que haber partidos muy distintos a los que había al menos en ese momento. Y eso requería un nuevo rol para el servicio electoral. El servicio electoral ha sido históricamente quien organiza las elecciones y eso funciona bien en Chile, pero eso es algo que no es muy conflicto, no es fuente de conflicto. En cambio, empezar a supervisar los partidos es un tema mucho más álgido. A nadie le gusta que lo supervisen, sobre todo si lleva mucho tiempo sin que lo supervisen en serio. Y este nuevo rol del CERVEL va a ser todo un tema. Y la idea era que para que el CERVEL pueda hacer esa pega, tiene que tener autonomía constitucional, que en el fondo significa que los partidos no pueden inmiscuirse en el CERVEL, porque entonces el CERVEL empieza a hacer cosas que no les gustan, sacan a los consejeros, los cambian por otras personas, y eso lleva a que no tienen la autonomía para hacer la pega. Es el mismo concepto detrás de la autonomía del Banco Central o de otros entes. Vamos a ver que es un tema bien complicado, pero dejo eso para un poco más adelante. Después, otra ley en que establece la cesación de cargos parlamentarios cuando se infringen las leyes de control de gasto electoral, es decir, vamos a tener ahora que sí hay sanciones efectivas. Una ley sobre el fortalecimiento y transparencia de la democracia, ahí está el nuevo financiamiento electoral, de forma transparente y clara. Una ley que fortalece el carácter público democrático de los partidos políticos. Y 4 leyes mayores, hay otras leyes que estoy mencionando acá que fueron parte del paquete anticorrupción en general, se han aprobado 3 y 1 o 2 más que en este gobierno, pero claramente hubo un cambio importante. ¿Y qué sería el cambio en las campañas? Se transparenta el financiamiento en las campañas, se sabe quién ha donado, con la salvedad que hay un umbral relativamente bajo el cual no hay que declarar quién donó, lo sabe el partido o el candidato, pueden rechazar la donación. Acá la idea es, y hay un tema, fue el único tema en que la comisión que presidí empatamos a 8 los votos, había dos posiciones y mitad y mitad. El argumento a favor de transparencia total es evidente, máxima transparencia suena bien y muchas veces es lo correcto. Pero el argumento a favor de permitir un umbral pequeño, un monto de donaciones pequeñas que no son transparentes, el siguiente: si yo trabajo en una empresa privada y el dueño de derecha, yo soy de izquierda, me pueden echar si saben que estoy contribuyendo al Frente Amplio, al Partido Comunista, o a Comunes, o al que sea, ¿no es cierto? O al revés, soy empleado público y pienso distinto al gobierno de turno porque es un cargo de carrera y quiero contribuir a la oposición y arriesgo nuevamente mi cargo. Y la idea entonces es que en todo el mundo, ese ha sido uno de los argumentos por el cual hay muchas legislaciones
cantidades pequeñas que uno puede donar, porque yo no quiero que esa persona capture el partido, o el candidato, o la candidata, pero hay cantidades pequeñas que se pueden donar sin que sea transparente. Entonces, se transparenta el financiamiento con esa salvedad, límite a las donaciones, había límites antes, se baja bastante, es todavía relativamente un poco alto a mi juicio, pero mucho mejor que antes, la prohibición de que las empresas financien la política, propaganda mucho más delimitada en tiempo y en lugares donde se puede hacer la propaganda. Las denuncias ahora puede hacer la ciudadanía sobre ilícito y por lo tanto es una amenaza real que a uno lo pillen. El CERVEL tiene nuevas facultades y capacidades para monitorear a los partidos, para monitorear las campañas, tiene más recursos y las sanciones son proporcionales y disuasivas. ¿Ok? A nivel de los partidos, hay un tema que molestó muchísimo a los partidos y que fue que tuvieron que reinscribir sus padrones y por lo tanto transparentar frente a la ciudadanía que la gente que realmente participaba en una fracción menor de los que supuestamente están en el partido. De hecho, antes de las reformas, lo típico en una elección de un partido es que votaban 3.000 personas, ganaba la lista A con 2.000 versus 1.000, y después en un acuerdo a puertas cerradas se comunicaba que habían sido 80.000 votos contra 40.000, total, da lo mismo, el porcentaje era el correcto y nadie se enteraba de la baja participación. Entonces, se debe transparentar y reinscribir los padrones electorales, que fue una de las medidas más polémicas e impopulares, digamos, y por lo tanto pasan a haber padrones más pequeños, pero más confiables. Hay transparencia activa y pasiva de los partidos en cuanto a la información, a cómo se manejan las reuniones, en la práctica el respeto a las minorías por parte de las directivas, etc. Hay derechos y deberes de los militantes o afiliados, se llama hoy día, y hay cuotas en las directivas de género para equiparar ese tema. Hay elecciones periódicas y ahí los partidos se opusieron terminantemente a que el CERVEL la fiscalizara, de la sociedad civil armamos una gran campaña y logramos que quedara la posibilidad que el CERVEL fiscalice, la cual se usa poco. ¿Okay? Y seguimos teniendo que en cada elección de partido hay acusaciones de fraude, se hacen trampas, nunca se conocen bien los resultados, y todo es porque los partidos no quieren ser fiscalizados por un ente independiente autónomo y quieren ellos mismos manejar las elecciones. Las elecciones son directas en alguna instancia, el tema es un poco más complicado, pero hay elecciones directas de los militantes, no puede ser lo que hacía la UDI o el PC, que era no tener ningún tipo de elección directa en el sentido habitual en Occidente al menos, y hay sanciones proporcionales disuasivas para quienes no cumplen con las nuevas regulaciones, y está la fiscalización del CERVEL. Veamos cómo ha funcionado esto. Esa es la teoría, o la que se legisló. Las nuevas campañas, lo dice Oscar, ahí está el mismo lugar el 2016 y el 2012. Santiago está mucho menos tapizado de carteles, hay límite en su tamaño y se ha cumplido en gran medida esto. En las campañas antiguas estaban las gigantografías y en las noches habían batallas campales entre quienes protegían las gigantografías de un candidato y otra candidata. Y hay gente que murió en esas campañas, batallas campales. Quienes las protegían, estas gigantografías, no son personas con las cuales ustedes se quieren encontrar en la noche, en la calle oscura, digamos. Eran tipos peligrosos y básicamente defendían a como diera lugar esta gigantografía. De hecho, unas personas que, bueno, el caso muy dramático en esta historia que les cuento en alguna otra oportunidad. Eso se terminó. Por lo tanto, es una cancha más pareja para las campañas. Ese es un tema. Como una anécdota interesante, cuando parte la primera campaña con las nuevas reglas, la municipal del 2016, la derecha con sus medios, pero también la oposición, bueno, en esa época todavía era gobierno, pero derecha e izquierda unidas, las emprenden en contra de las nuevas reglas de campaña. Se crea el nuevo concepto, desconocido en ciencia política, del clima electoral, que la falta de carteles que llenaran la ciudad y tapizaran y ensuciaran todo, que no informaban en lo más mínimo, porque solamente estaba el nombre de la candidata con la sonrisa correspondiente, supuestamente creaba este clima electoral. Editoriales del Mercurio, políticos diversos, echando de menos ese clima electoral, hasta que
Ipsos y Espacio Público sacan una encuesta en que le preguntan a la gente si echa de menos el clima electoral y resulta que el 82% está feliz con las nuevas campañas y ahí sí, cuando un político se entera de que la gente quiere el cambio de opinión, a veces demasiado rápido porque no piensa en los principios correspondientes, pero en este caso me parece que fue positivo, nunca más se habló del clima electoral y ya esas nuevas campañas han sido aceptadas. En el tema de los partidos, los avances han sido menos... menos de lo que uno hubiese querido, o en un proceso lento, o las dos cosas. Pero déjenme contarle en esta parte los avances y al final los temas pendientes. Han habido avances interesantes que la gente quizás no conoce del todo, o preparar esta presentación me obligó a reflexionar sobre eso. Primero, en jerga economista han bajado las barreras de entrada para nuevos partidos. Y el hecho que emerjan tanto Evópolis como el Frente Amplio, en parte fue facilitado por estas nuevas legislaciones. Lo digo yo, hay un tema de conflicto de interés evidente, pero han sido muchas veces dirigentes de estos dos partidos que también me lo han dicho, en general en privado, no en público, porque el costo político es grande, pero yo creo que hay un reconocimiento de que fue mucho más fácil para Evópolis emerger como nueva opción en la derecha, podemos discutir después si la ha hecho bien o mal, o para el Frente Amplio en la izquierda, y también podemos tener esa discusión, pero claramente la vida le ha sido más fácil con financiamiento público para los partidos, con reglas claras, etcétera, y el hecho de partir de nuevo también les servía frente a partidos que tenían un cierto grado de desprestigio en la ciudadanía. Y después, un tema que yo creo que es un excelente ejemplo de donde esto ha funcionado bien, es el fenómeno de Mario Desbordes. Históricamente, Renovación Nacional, según informes de prensa, era un partido del cual que tenía dueño, con nombre y apellido. Don Carlos Larraín era el presidente del partido y ponía las lucas. Y el que pone las lucas pone los candidatos y tiene una influencia enorme dentro del partido. Y eso pasaba en otros partidos también, no más que no había una persona, sino que eran distintas empresas que donaban, o dentro de cada partido el que tenía contacto con los donantes y financistas tenía más poder dentro del partido, de forma más o menos obvia. Pero el caso de René era con nombre y apellido, Carlos Larraín. Bueno, emerge por el estallido social uno de los liderazgos más interesantes, yo creo, en la política chilena, que es el de Mario Desbordes, que viniendo de la derecha, toma un rol de una derecha, yo creo, bastante más sintonizada con lo que está pasando en el país, bastante más empática, con sentido de realidad, pero también con buena política, que es muy claro que va a seguir siendo derecha. Y por lo tanto puede hacer eso como presidente René, porque ya no depende de las plata del señor Larraín. El señor Larraín está tratando de volver a RN y se le ve por los diarios desesperado, tratando de recuperar las cosas, pero claramente las chances que tiene de recuperar el poder en RN son mucho menores porque ahora sí va a tener que conseguir los votos y ya no es cuestión de que él maneja las plata. Mario Desbordes es el presidente de RN, o fue el presidente que echó al gobierno hace un par de meses. Mario Desbordes tenía, por lo tanto, las platas públicas que tenía derecho a RN, y esas platas públicas no dependían de lo que él pensara, necesitaba los votos al interior de su partido, necesitaba las alianzas políticas para que lo hicieran, pero él podía liderar sin tener este enemigo interno que era el que controlaba las platas. Lo que falta. Y acá podemos hablar de varias cosas. Quiero yo poner una como primer tema, y estoy seguro que las preguntas que van a hacer van a apuntar a muchas más, pero un tema clave y que no se ha dicho lo suficiente a mi juicio es el CERVEL organiza muy bien elecciones, o bastante bien, que no podría explicar algunas cosas ahí, pero claramente bien, pero el CERVEL no ha querido asumir el rol de fiscalizar los partidos políticos. Ese es un tema clave, a mi juicio, y no es que no lo pensamos cuando hicimos las propuestas, no es que el Congreso obviamente nos interesa demasiado. Hay un problema estructural que es el siguiente. Es cierto que el CERVEL tiene autonomía, pero alguien tiene que nombrar a los consejeros del CERVEL. Y ese alguien tiene que tener legitimidad política. No puede ser por sorteo. Y por lo tanto es el Congreso, el Senado. Y cuando nombran a la gente del CERVEL, son acuerdos políticos de quiénes los van a fiscalizar. Y es cierto que se exige que renuncien los partidos, pero yo diría que de los 5 consejeros del CERVEL, 4 son muy cercanos a los partidos en que alguna vez militaron. Y por lo tanto, no tengo cómo demostrarlo, pero en base a sus acciones, uno muchas veces se da la impresión que están pensando más bien en el bienestar de los partidos que en la autonomía que debían tener. También que fiscalizar los partidos es volverlos muy populares con los que fueron sus ex camaradas y ex compañeros. Y por lo tanto, el celo con que han fiscalizado las nuevas regulaciones de los partidos ha sido bajo. En las campañas también. El tema de las campañas ha funcionado mejor
claro, pero hay un tema que sigue pendiente y que es, yo necesito tener estimaciones independientes de lo que gastó cada candidato para tener la posibilidad de detectar platas negras, esos famosos maletines negros en los cuales vienen las platas para financiar campañas. ¿Por qué? Porque si un candidato a diputado, ¿no es cierto?, me rinde cuenta por 300 millones, pero yo calculo con buenos ingenieros comerciales y de otro tipo que en realidad gastó 500 millones, le puedo decir, ¿hay qué más? Usted me rindió 300, gastó 500, cuénteme la diferencia. Lo que hace el CERVEL en el momento de... Y eso no lo está haciendo el CERVEL. Requiere logística, requiere voluntad, y no es fácil, pero tomar una muestra de candidato y hacer eso ya sería una amenaza creíble. El CERVEL no ha querido hacer eso, a mi juicio, porque lo vuelve impopular y porque es un tema que no les ha parecido atractivo. Yo creo que es uno de los grandes temas pendientes. El rol del CERVEL, que se ha ido adaptando, que en algunos temas ha mejorado, pero dista mucho del necesario para lo que se requiere. Lo que viene entonces, tenemos una cancha más pareja y eso está sirviendo, va a servir en la elección que viene de la Convención Constitucional de abril. No van a estar las empresas financiando a los candidatos, o si los financian, al menos está la amenaza que si alguien los denuncia, hay penas efectivas, serias, para tener efecto disuasivo, no como antes que no había nadie, había que tratar de agarrar a la gente por el lado de los impuestos porque la ley de financiamiento electoral no servía en lo más mínimo. Segundo, los partidos que no dependen o dependen menos, si ustedes quieren, de su financista, también un punto positivo y también va a servir en lo que viene. Tercero, hay un tema pendiente que no tiene que ver con la reforma anticorrupción o de transparentar financiamiento de la política y que es el sistema político actual, y ellos, me imagino, han tenido ya alguna presentación en este ciclo de conferencia o tendrán una en el futuro, pero hay todo un tema de que el sistema hiperpresidencialista que tenemos es parte importante de los problemas porque los incentivos que da al Congreso son incorrectos, debilita a los partidos, hay todo un tema ahí que hay que resolver y que va a salir de la nueva Constitución. Me parece, yo comparto eso, aunque tengo una preocupación que es cómo hacemos el tránsito del equilibrio actual al nuevo equilibrio, y esto lo digo en lenguaje economista, pero la idea es que los partidos políticos no van a cambiar de un día para otro en forma mágica. ¿Okay? Siguen, a mi juicio, bastante desconectados de la realidad y obviamente hay excepciones notables, y conozco varias, pero como regla general se ve partidos muy dándose demasiado el ombligo, con muy poca empatía, muy preocupados de defender sus pequeños feudos y no con los incentivos o con ganas de preocuparse del bien común. Esa es, a mi juicio, un diagnóstico. Y eso, aun si cambiamos el sistema, no va a pasar de un día para otro en que eso va a mejorar y por lo tanto la transición desde el equilibrio actual al nuevo equilibrio es un tema que sería interesante abordar, pensar bien, porque es importante que se llegue a ese nuevo equilibrio en el cual, al haber un sistema en el cual el Congreso tiene más poder, los partidos importan más, la política pueda funcionar mejor. Y con eso, espero no haber tenido mucho más tiempo, ¿no? Más o menos la media hora que tenía. Oscar, te cedo a ti la palabra. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, muy completo, muy útil además para las personas que no tenían la información antes de dónde veníamos. He recibido algunas preguntas que te voy a ir como de las más, por así decir, como más directas a las más generales, de reflexión más general. Alguien me mandó una pregunta a propósito de unas menciones que hiciste a cuotas de equidad, digamos, que había dentro de las recomendaciones que ustedes hicieron, que tenían que ver con género, sexo, digamos, y identidad, digamos, de naciones originarias. Y la pregunta es como bien como de, bien académica, de cierto modo, que decía que como uno podría pensar en como dos sistemas para, no sé, pues, aumentar la cantidad de mujeres en el Parlamento, por decir una, ¿no? Unas son como lo clásico de las cuotas, ¿no? De campañas o escaños, y hay algo en la legislación en eso, ¿no? Pero la otra es el financiamiento, ¿no? O sea, que en el fondo uno como que privilegie el financiamiento de campañas de cierto tipo de candidatos o candidatas, digamos, en base a este tipo de criterios. Y básicamente lo que te preguntan es si sabemos algo al respecto de estas alternativas entre distintos países. No te preocupes, Eduardo, yo me lo llevo. Yo me llevo la. Ya. Sí que sabemos un poco
digamos, de experiencias comparadas en términos de esas alternativas. No sé si sabes algo de Bueno, para eso. empezar, un tema que seguramente no saben, pero en Chile, cuando te devuelven plata por cada voto, las mujeres reciben el 33% más que los hombres, por la nueva legislación del 2016. O sea, hay un fenómeno de plata, digamos. Está ese fenómeno, podemos discutir si es suficiente, pero claramente para los candidatos, las platas que entra por cada voto de una mujer es un 33% más que de un hombre. Así eso quedó en la nueva legislación y obviamente viene complementado por cuotas en los candidatos, ¿no? Hay un tema que por primera vez vamos a ver ahora en la convención que va a ser con cuotas ex post, digamos, es decir, van a ver pueden ser hombres, pueden ser mujeres, porque pasó en el caso de elección de colegios abogados que hubo cuotas de tipo y al final hubo mujeres que perdieron y ganaron hombres por eso. Por el 11 de abril, la noche del 11 de abril, puede haber hombres o mujeres que habrían sido elegidos, pero que por las nuevas cuotas de los elegidos van a ceder su posesión a una persona que tuvo menos votos que ellos o ella, pero para tener una condición profesional más equilibrada. Esa va a ser la primera instancia en Chile en que tienes un tema de igualdad después de que conoce el resultado electoral y no antes que lo que tenemos en la legislación de 2016 para todas las elecciones, tanto en tener equilibrado los candidatos, candidatas, como en que hay más plata para mujeres. Perfecto. Oye, hay otra pregunta que habla de esto de, bueno, tú hablas mucho de las reformas que se propusieron en términos de financiamiento de partidos y de campañas, ¿no es cierto? Sí. Pero siempre está este tema como que a veces habla de la pre-campaña, ¿no? Entonces esta persona preguntaba, ¿qué pasa con los candidatos permanentes? ¿No? Un poco como esto, siempre me acuerdo de un chiste que hizo alguien alguna vez en algún programa que decía que cuando presentaban a Carlos Caselli, decían Carlos Caselli, profesión ídolo, ¿no? Entonces, ahora tenemos los palotes, profesión candidato, que está todo el día, no trabajan ni una otra cosa, digamos, lo que hacen es ser candidatos. De hecho, a veces tienen un cargo y no lo ejercen, sino que están todo el día en la tele. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, no habrá un pequeño problema con esto de la restricción al financiamiento que termina en el fondo incentivando que en el fondo puros millonarios pueden ser o alguien que tenga un padrino que te dan unos directorios a los que nunca vas o algo, ese tipo de mecanismo. ¿Qué sabemos o qué hemos pensado sobre ese tipo de mecanismo? No sé, quizás no tiene mucha solución, pero en el El tema de las fondo... campañas es un tema bien jodido en todo el mundo, precisamente por lo que se está diciendo acá. Lo que uno trata de hacer, o se hace, es tener campañas relativamente cortas y restricciones sobre qué puede hacer ante la campaña. Esas restricciones quedaron más o menos nomás en la ley, hay varias cosas que se podían mejorar. Pero la verdad es que aún si se mejoran con todo lo que se puede, igual es un tema medio complicado, porque que una persona esté antes financiado por alguien, o simplemente que sea una persona de la farándula y que lo conozcan, digamos, bueno, significa que parte de una carrera con una ventaja y por lo tanto tienes ese tema, digamos. Y vas a tener el tema de que entonces personas más conocidas van a tener una ventaja y ahí algo de eso puedes legislar, algo puedes ver de cómo hacer óptimamente las campañas, pero hay temas que no vas a poder hacer mucho. Por el lado positivo, eso sí, es que las nuevas tecnologías han bajado mucho el costo para llegar a los electores. Este es el lado positivo de Cambridge Analytica, ¿no? Esto también hay una película de Netflix recientemente mostrando cómo nos pueden manipular sin que nos demos cuenta, y ese riesgo está presente y es un desafío a la democracia. Pero de la misma manera, yo armo mi candidatura y por muy poca plata, por 20, 30 lucas, puedo llegar a miles de personas en el territorio que me interesa ir como candidato y que tengan las características que a mí me parecen relevantes para mi mensaje y darle la parte del mensaje que es para ellos o ella. Y tengo entendido que el éxito del Frente Amplio en su debut electoral 2017 en parte fue por usar en forma muy inteligente esas nuevas tecnologías que de manera barata permiten llegar a mucha gente con tu mensaje y obtener los resultados electorales sorprendentes. Así que tenemos ahí, por una parte, un tema difícil de abordar, pero lo cual no quita que podemos hacerlo mejor. Yo no digo que la parte de campaña es uno de los temas pendientes en Chile de mejorar. Pero por otra parte tenemos nuevas tecnologías que te van emparejando la cancha y que vuelven
si uno quisiera decir algo menos relevante ese tema, no voy a decir que irrelevante porque no es cierto, pero que le han bajado la relevancia y han vuelto, contribuyen a que emerjan nuevos actores con más chances, por decirlo de alguna forma. Perfecto. Hay otra pregunta, de nuevo un poco académica, en el siguiente sentido, reconociendo de que hay como, por así decirlo, tres momentos en esto, ¿no? Desde el punto de vista de la evaluación que tenemos de los niveles de corrupción en nuestro sistema político. Uno podría, esto no es lo que dice la persona, pero estoy interpretando, ¿no es cierto? Uno podría caricaturizar que hay un primer momento en que era como que vivíamos en la ficción de que Chile era un país como pobre pero honrado, quizá lo era, ¿no es cierto? Pero eso era como lo que estaba instalado. Después viene toda esta época de los escándalos políticos en que claramente adquirimos como una cierta, digamos, noción de que en realidad teníamos un problema que mucho mayor, ¿no? Eduardo, siempre he pensado que psicológicamente, para la psicología social chilena, el evento que cambia esto es cuando se descubren las platas de Pinochet, por si acaso. ¿Ah? Porque había una narrativa ahí en la élite como de derecha y empresarial de que claro, ¿no? Puede ser que el tipo era cruel, ¿no? Pero era honrado, supuestamente, ¿no? Entonces ahí hay como un momento de cambio, ¿no? Y ahora viene esta época post las reformas que se han hecho, ¿no? Son como tres momentos. Y entonces la persona lo que pregunta es, ¿sabemos cómo nos evaluamos internacionalmente hoy en día? Porque está bien, claramente no éramos tan probos como creíamos, pero ¿es Chile y su política, sabemos que si hoy comparado con X países, digamos, OCDE, latinoamericano, cómo se evalúa el tema de corrupción, política y dinero? ¿Existen estudios? ¿Sabemos algo? Es un tema que he estudiado cualquier cantidad. De hecho, tengo un trabajo publicado hace 2 días, me llegó la versión de un libro que saca la CAF, la Corporación de Fomento, para celebrar sus 50 años. El capítulo sobre corrupción lo escribí yo y ahí está para que quiera leer algo, pero déjame resumir los resultados, porque ahí veo todo este tema, el tema clave. Hay indicadores de control de corrupción que incluye lo que es financiamiento de la política, pero incluye más que eso también, un concepto un poco más amplio, pero claramente muy correlacionado. Y esos indicadores veamos cómo se construyen. Es percepciones de corrupción, pero también le preguntan a la gente por experiencias reales. Se toma personas que conocen muchos países, se habla de los sobornos que tienen que pagar. Es un tema difícil de medir, pero no es simplemente yo creo que hay, yo creo que no hay. Hay un trabajo súper interesante en los últimos 25 años que partió a mediados de los 90 y ha mejorando cualquier cantidad. Y obviamente tiene margen de error como cualquier indicador, pero yo les creo bastante más de lo que muchas veces la gente que no quiere creer no les cree. Y según esos indicadores, en América Latina hay tres divisiones. La primera división es Uruguay y Chile. ¿Okay? Estos se miden desviaciones estándar por sobre el promedio y Chile y Uruguay están entre 1 y 1,5. ¿Ah? Después le voy a contar lo clave, qué pasó antes y después los cambios de corrupción y tu tema, Oscar, pero partamos con eso. Después está Costa Rica, torno a 0,5 por ahí, 0,4. Y después el resto, bajo cero, todo negativo, todo bajo la media mundial. Y ahí tenemos en dos grupos, los que están pésimos y los que están mal. El país que más ha empeorado en todo el mundo en estos indicadores en los últimos 20 años es Venezuela. No que partió bien, pero logró tirarse por la ventana desde el sótano. Claramente ha caído muchísimo. Pero otros han mejorado algo mejorado Paraguay. Pero como las tres divisiones siguen igual. Es decir, Chile, con lo que pasó con los escándalos del 2015, por ejemplo, pasamos de 1,5 a 1. Una caída significativa, pero seguimos en la primera división. Estábamos en la mitad de la tabla y pasamos a la cola de la tabla y empezamos a recuperar mucho más en estas percepciones. ¿Okay? Yo sé que eso no tiene nada que ver con lo que la gente percibe en Chile, lo tengo clarísimo. Y comparto contigo, Oscar, que hubo, yo diría, dos momentos clave en que nos dimos cuenta cómo éramos, no cómo queríamos ser. El primero fue la plata Pinochet, el caso Riggs fue clave, y eso podemos agradecerlo a al atentado a las Torres Gemelas. Básicamente, en las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Estados Unidos decide preocuparse muchísimo de todas las platas ilegales que circulaban por el sistema bancario de Estados Unidos, no porque le preocupaban los dictadores de América Latina o ex dictadores, lo decide hacer porque quería cortarle financiamiento a Al-Qaeda. Y en ese proceso aparecen las platas a todos los nombres que tenía Pinochet en los bancos de Estados Unidos. Y a mi juicio, igual de importante y eso fue clave para la élite y para los empresarios, para quienes apoyaron la dictadura, se le acabó el argumento que les quedaba
que era cruel pero honrado, ¿no es cierto? Pero también yo creo que lo que pasó en el SQM tuvo un efecto no muy distinto para la izquierda, A digamos. la izquierda, claro. Yo creo que esos dos están en pedestales parecidos, con 10 años de diferencia o 12 años de diferencia, pero está eso. Y entonces, lo que yo creo pasa, y es bueno y malo para Chile, porque al final es bueno, Chile sigue con una capacidad tremenda de reaccionar frente a escándalos de corrupción. Nos indignan tremendamente y por lo tanto hay capacidad de hacer cosas al respecto. ¿Ah? Y la reforma del 2016, más allá de todas las intenciones y que los parlamentarios no estaban muy contentos de hacerla, la hicieron, las aprobaron. Algunas cosas no les son también como hubiese querido, pero claramente a nivel mundial es una paquete de reforma anticorrupción más potente que ha habido en mucho tiempo. Eso es objetivo y reconocido así por quienes estudian esos temas. Entonces, hay una capacidad de reacción que en otros países no hay. En otros países el cinismo más completo. ¿Ah? Argentina, por ejemplo. Estos temas todo el mundo lo sabe, como que ya es parte del equilibrio. Son países con que la corrupción es sistémica. En un sentido técnico, la corrupción en Chile es un desafío grande. Tenemos que pensarlo. Somos un país que tiene enormes posibilidades a futuro, pero yo afirmo tajantemente la corrupción en Chile no es sistémica. Tenemos problemas de corrupción, hay temas que hay que mejorar notablemente, tenemos que entender cómo mejorarlo, no ser voluntarista, pero entender los diseños institucionales que no funcionan y cambiarlos por los que sí funcionen. Y estos indicadores de control de la corrupción, que es el indicador que más me gusta, la corrupción es parecida con lo de Transparencia Internacional, pues me gusta un poco más lo del Banco Mundial, son que claramente Chile se mantuvo en la primera división con Uruguay. Uruguay era número 2, Chile número 1, ahora Uruguay es 1 y Chile 2. ¿Okay? Pero este es el Real Madrid con el Barcelona en el fútbol español, pero no es más que eso, sino mira los indicadores, los mejores indicadores disponibles en el tema. Perfecto. Voy a mezclar dos preguntas. Una persona preguntó, dice, ¿qué puede ser más conveniente para una sana democracia? Que hayan pocos partidos o muchos partidos. Y dice, lo anterior dado el supuesto de que existe una percepción que si alguien no está conforme, renuncia y arma un partido y entonces ya. Y eso lo mezclo con otra pregunta que me mandaron en que me dicen, ¿cuáles son los mecanismos para evitar que esto sea una oportunidad especulativa? Así como que mañana armamos tú y yo, Eduardo, el partido de Engel y Landerreche, conseguimos financiamiento público, no hacemos ni una cuestión, perdemos las elecciones tranquilamente y nos llevamos la plata para la casa, pero bueno, o sea, porque de repente uno podría pensar, de repente esto podría ser medio negocio, así como para sacarle plata para sinvergüenza, digamos. Brasil, Dale. Brasil una alternativa es armar una pyme partido. Claro. Y tienen como decenas de partidos y la idea es que sea un buen negocio. En Chile la legislación quedó bastante bien en eso porque la forma de evitar eso, pero les voy a decir después dónde está el problema, la forma de evitar eso es que las platas que te dan sean proporcionales a los votos que tengan, es decir, que sea la ciudadanía que tenga que votar por ti. Y por lo tanto tienes que mantener un cierto equilibrio, ¿no es cierto? Si no te paso ni un peso, privilegio a la gente que tiene un financista. Si te paso mucha plata, tengo pyme y mucho partido y no es bueno para la democracia. Y por lo tanto lo que se hace es que se le pasa un poquito de plata a cada partido, pero es tan poco que en realidad para armar la pyme no vale la pena. ¿Sabes? Realmente no vale la pena. Y después, si me va bien, bueno, si me va bien obteniendo votos como el Frente Amplio, me llega un financiamiento importante, pero está en base a los votos que obtengo y más aún, ahí los incumbentes le pusieron la vara un poco más alta de lo que yo hubiese querido y no es el número de votos que obtengo, sino que el número de parlamentarios que elijo. Entonces siempre las triquiñuelas chicas le ponen más difícil. El porcentaje que le exigen a los nuevos partidos de firmas también fue el doble de lo que proponíamos en la sociedad civil, etc. Hay tan siempre las pequeñas cosas que es difícil oponerse porque uno no tiene el apoyo de la ciudadanía en cada tema técnico que es difícil de entender. Pero en primera aproximación está razonablemente bien en Chile. En segunda aproximación habría un par de barreras que yo bajaría por el lado del número de firmas que se requiere o de que también después te cancelan muy rápido el partido. Yo le soy un poco más generoso en darle más oportunidad a los nuevos partidos. Pero la mejor prueba de que no quedó mal es que tenemos el Frente Amplio de Bópoli, ¿cierto? Que ha sido dos nuevas, en un caso partido, en este caso un grupo de partidos, que emergen con esta legislación y que son partidos nuevos que en épocas anteriores tomaba mucho más tiempo que aparecieran.
Ya, un par de consultas que me hicieron tratando como de que te preguntara cómo se relaciona esto o qué cabida tienen estos temas o si tiene algún espacio esto en la discusión constituyente, ¿no? En la nueva constitución. ¿Cómo se relacionan estas preguntas con la nueva constitución? Que me imagino que muchas personas lo que están pensando es qué cosas debieran discutirse en la convención constituyente que tienen que ver con avanzar esta agenda o con volverla más robusta, etcétera. Y una pregunta en particular, me parece un giro bien interesante que dio una participante. Dice, ¿qué pasa si reconocemos que hoy en día en esta sociedad más heterogénea, más compleja, que no es solo en Chile, en todas partes, en realidad la política no es solo los partidos políticos, ¿no es cierto? Sino que están las ONG, están qué sé yo, la Junta de Vecinos, organizaciones barriales, entonces y en cierto modo, no lo dice la persona que lo consulta, pero lo tomo yo como diciendo, bueno, en el extremo, si uno dice la política, y tú decías al principio, la política tiene costos, digamos, y si creyera, estoy haciendo un poco de abogado del diablo, pero no tanto, Eduardo, ¿no es cierto? Si uno creyera que todas esas organizaciones, y si son de mejor calidad, ¿no? La Junta de Vecinos, la ONG, la Junta Barrial, etcétera, contribuyen a una mejor calidad política, entonces, bueno, no habría que también financiarla. ¿O tiene que ser esto solo los partidos políticos? Dale. A ver, lo que viene, estoy hablando de temas que estoy empezando a trabajar las últimas semanas y claramente es un borrador muy preliminar, lo que sí, para consuelo de todo, le escribí a varios cientistas políticos de lo mejor del mundo que me hicieran qué referencia hay, y la respuesta fue entre poco y nada, si no es que el tema ¿Verdad? lo estamos pensando mucha gente, y yo no sé científica política, si tampoco sé los que más sabe, pero hablé con gente muy buena en este tema y me sorprendió lo poco que había, esa es la verdad. Pero tenemos Mm, que repensar los partidos políticos, primero. Segundo, la ONG tiene un rol muy importante en la sociedad y yo creo que es importante que tengan financiamiento público y obviamente acá tengo un conflicto de interés porque soy director de espacio público, pero creo que aún si no lo fuera también estaría a favor de eso. Pero ese es un tema, pero no reemplazan a los partidos, los complementan. Yo ahí sí tengo claro que la ONG no, es otro rol, es un rol de complemento a la política, pero no de reemplazar el rol de representación ciudadana. Eh, si eliminamos los partidos habría que inventarlos de nuevo, yo creo. La pregunta es cómo lo inventamos, cómo lo hacemos para que recoja la inquietud ciudadana y cómo combinar esto de partidos ideológicos con una ciudadanía interesada en temas particulares, digamos. Y ahí estamos, un amigo me decía hace poco cuando hablé del tema, esto no es muy distinto de lo que pasó con la invención de la imprenta, ¿no? Claramente aparecen un montón de nuevas tecnologías para comunicar, ¿no? Y no tenemos la menor idea de cómo usarlas bien, cómo aprovecharlas, cómo esto se transforma en algo positivo, y viene un montón de crisis a nivel mundial producto de cómo nos vamos aterrizando, afiatando, nos vamos acostumbrando, utilizando estas nuevas tecnologías. Eh, pero efectivamente va a tener que ser con partidos políticos. Ojalá distintos, ojalá que escuche mucho más la gente, pero alguien tiene que agregar las preferencias ciudadanas, digamos. Yo creo que necesitamos elementos de democracia directa, porque la democracia directa tal cual no funciona, aunque tengo gente que respeto mucho, que cada 2 semanas me dicen que tengo que es lo que está haciendo Taiwán cuando ponen políticas públicas, lo ponen en la web, y todo el mundo opina, y una metodología que es súper buena onda, y que señor funciona bien, y ha funcionado bien en Taiwán, y ahora que Taiwán ha sido uno de los países que mejor ha manejado la pandemia, tengo aún más interés en aprender más sobre la experiencia taiwanesa, pero esta es una pregunta en desarrollo, Oscar, y así como las cosas que dije antes pueden ser polémicas, pero por lo menos las creo y creo que tengo buenos argumentos. Este es un tema en el cual no me den mucha bola, pénsenlo conmigo y entre todos, porque este es un tema realmente abierto. ya, perfecto. Ya para ir terminando, una pregunta problemática que tiene que ver con otro aspecto del financiamiento de la política y que tiene que ver con el fenómeno del lobby o el cabildeo, ¿no es cierto? Que ha estudiado nuestro amigo Helpman mucho también, ¿ah? ¿No es cierto? La cocina y todo esto, ¿no? Y un poco la pregunta que yo creo que es interesante, y es que, como tú sabes, en los clásicos modelos que tratan de entender el fenómeno del cabildeo, siempre el problema de gente principal ahí es que la autoridad igual le sirve hablar con los regulados, pues, le sirve hablar con, o sea, o sea, hablar con la empresa que está regulando te sirve, pues, te sirve porque le sacáis información.
y por eso, digamos, incluso hasta la autoridad más proba, ¿no? Y más así súper proba, probablemente va a querer hablar con ellos. Y por supuesto que el lobista hace una especie como de contrato con él, ¿no es cierto? Le dice, ok, quería hablar conmigo para que un poco en qué estábamos y enterarte, ya, pero mi precio es que yo pueda hacerte ver mis puntos de vista e influirte, ¿no? Y por lo tanto, claro, si uno entiende que eso es parte de los fenómenos de comunicación que están detrás de la política, lo que entendemos es que probablemente el lobby, cero lobby es una mala idea, ¿no? O sea, cero lobby o inviable o imposible, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto se vuelve casi imposible de limitar. Y hoy en día hay como yo creo que hay una sensación así como en redes sociales y como que sí, pues, como que cero lobby, o sea, como que ojalá no pudiera haber ninguna relación, o sea, en la fantasía, ¿no es cierto? Que las autoridades no tienen ninguna relación con los regulados, con los sectores. Por otro lado, también está el tema de que cuando uno necesita personas que sepan de temas especializados, no sé, la Comisión Nacional de Energía, sería quizá deseable que esa persona supiera de energía, ¿no? O si uno tiene a alguien de la super de valores, quizás sería deseable que esa persona supiera de finanzas. O bueno, ¿dónde se van a haber desempeñado profesionalmente esas personas? En los sectores donde van a ser regulados. Y por lo tanto, como que se vuelve medio imposible hacer esas separaciones. Yo sé que hemos hecho algunos avances en Chile. No, tengo la sensación de que nadie está muy convencido de que hemos logrado parar esto. Yo tampoco creo, en el mismo sentido de la pregunta, de que sea necesariamente lo mejor pararlo a cero. ¿Qué te motiva este tema? Gran tema, eso sí lo pensaba harto. Vamos primero a tu introducción, Oscar. Efectivamente, como tú lo planteaste, tienes los temas más técnicos, más especializados, que la forma de resumirlo, ¿no es cierto?, es que los que realmente entienden están del lado de las empresas, son parte de las empresas, y los realmente independientes no tienen ni idea. Entonces, ¿cómo lo haces frente a eso como autoridad? Y ahí la solución, o parte de la solución, primera solución, es recursos públicos para tener en la sociedad expertos en los temas que no sean parte de la empresa. Y es un rol de las universidades y es un rol de las ONGs. No digo que todos nuestros colegas sean independientes de la empresa, pero por lo menos que cuando hagan asesorías lo transparenten. Pero tenemos muchos colegas, y nosotros mismos hemos estado en estos temas más técnicos, en los cuales no nos está pagando la empresa porque tenemos un sueldo de la Universidad de Chile, financiado por el Estado de Chile, y nos da esa autonomía e independencia para jugar este rol de equilibrio. Y creo que eso es importante y el Estado de Chile podría ser más en eso. Segundo, la idea del lobby, efectivamente, en una democracia no sacas nada por prohibirla, salvo en situaciones muy, muy extremas. Lo que tienes que hacer es regularla, transparentarla y equilibrar la cancha. Regular y transparentar es más o menos obvio, y la ley en Chile no quedó bien. Han habido fallos de la Corte Suprema que han sentado pésimos precedentes, porque si yo me junto con un ministro en su despacho, va por ley de lobby y tiene que transparentarlo, pero si me junto con él en un café ahí abajo, al lado de la Moneda o de Teatino 120, no tengo por qué transparentarlo. Segundo, lo que importa en el correo electrónico es si fue mi email oficial de gobierno y no el contenido en la democracia avanzada. Lo que tengo que transparentar son, de acuerdo al contenido del correo, independiente de por dónde fue. Entonces, ahí han habido ciertos fallos poco afortunados. Y tercero, teniendo en claro que hay lobby de los grupos interesados y como tú dices, que esa información es importante que llegue al regulador, que llegue a la autoridad para que tenga presente en forma inteligente, ¿no? El que llegue, entonces uno puede pensar en onda economista, es decir, lo que tiene que hacer el Estado es subsidiar a los grupos de interés que no tienen las plata para hacerlo, o en la onda Marco Olson, que les sale muy caro coordinarse. Entonces, si todas las empresas de la Cámara de Comercio de Santiago, ¿no es cierto?, hacen lobby en contra de la ley de consumidores, que el Estado le subsidie a la Asociación de Consumidores para que hagan lobby a favor y la autoridad escuche los dos lados. Y eso le facilita también la labor a la autoridad. Así que ahí tienes como distintos elementos para este puzzle respecto de cómo manejar la actividad de lobby en estos tiempos. Perfecto. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Llegaron al final más preguntas, digamos. Te digo los temas para que te quede la inquietud nomás, que mucha gente preguntando sobre la complementariedad entre el rol del Consejo de la Transparencia, ¿ah? y el CERVEL, cómo conversan
esas dos instituciones y sus competencias, que me parecieron una pregunta interesante. Varias personas preguntaron eso, me pareció interesante. Gente preocupada del tema de si Chile estamos haciendo algo respecto a los fake news y el manejo más, que creo que en España se tiró el Pedro Sánchez, no sé, no lo he leído en detalle, te lo dejo ahí como inquietud. Y una persona que está preguntando si Eduardo va a ir de constituyente, Eduardo en el constituyente, ¿no es cierto? Yo tengo que decir que voy a armar un PAC a lo gringo, con financiamiento impresentable, ¿ah? Para financiar la campaña. Así que muchas preguntas, mucho interés. Te quería agradecer, Eduardo, por la presentación muy completa, muy interesante. Y quiero agradecer a todos los participantes, a todas las personas que se conectaron en esta nueva edición. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima vez. Muchas gracias, Eduardo, ¿ah? Muchas gracias a ti, Oscar, y a todos los que asistieron. Ya, pues nos vemos. Chao. Chao, chao.